Amigos, vamos a leer nuevamente la palabra de Dios en el libro de Números, el cuarto libro del Antiguo Testamento. Números capítulo 11 y vamos a leer desde el versículo 30 hasta el final. Dice la palabra de Dios así: Y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel. Y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar, y las dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado y un día de camino al otro, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche, y todo el día siguiente, y recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones, y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hataava, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. Kibrot Hataava quiere decir tumba de los concupiscentes, o sea, tumba de los codiciosos. De Kibrot Hataava partió el pueblo a Haserot y se quedó en Haserot. Que el Señor bendiga la palabra suya al corazón de todos nosotros. 3 cosas vamos a ver hoy en nuestra meditación. Primero, y los hijos de Israel volvieron a llorar. Versículo 4. Volvieron a llorar. En segundo lugar, vamos a ver la diseminación del mal, ya que dice en el versículo 10, el pueblo lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Y en tercer lugar, vamos a ver lo que dice el Salmo 78, 29 en relación a este incidente. Comieron y se saciaron. Les cumplió pues su deseo. Estas 3 cosas vamos a analizar en nuestra consideración hoy día. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar. Siendo carnales y mundanos, pronto los tales codiciaron cosas malas. No solo volvieron a llorar, sino que volvieron en su corazón a Egipto. Esto es lo peor. El corazón de ellos volvía a Egipto, llorando para halagar, para ponderar, para elogiar la concupiscencia de la carne. ¿Por qué? Porque dijeron, ¿quién nos diera comer carne? No apreciaron ni gustaron el maná, el pan celestial, de sabor, como dice la traducción Kadosh israelita mesiánica, traduce el versículo 8 así, de este capítulo 11. Como tenía un sabor como tortas horneadas con aceite de oliva. No lo degustaron, no hallaban placer en el maná, el pan celestial, porque del cielo vino ese pan. No lo amasaban, no sembraban, no lo amasaban de ninguna manera. Y reclamaron comida de gusto fuerte, reclamaban comida picante,
pescado, pepino, cebolla, ajos, como dice el verso 5. Y aquí hay una lección que debemos rescatar. El que no es nacido de Dios, el que no ha nacido del Espíritu, a pesar de ostentar en muchos casos religiosidad, de mencionar, invocar el nombre de Dios, de leer la Biblia, no puede, nunca va a poder deleitarse ni encontrar satisfacción en la palabra de Dios, ni en la persona de Cristo, que es el maná celestial. Qué distinto a aquel que ha nacido de nuevo, al creyente, al que ha pasado de muerte a vida, no porque es mejor, no porque es más santo, porque ha sido recibido a misericordia, no importa la vida que haya vivido sin Cristo, pero ha nacido de nuevo. Como una criatura desea alimentarse, primero la leche espiritual que va dando fuerza a la formación de sus huesitos, de sus huesos. Y en la medida que el creyente va alimentándose, va gustando, anhelando, deseando comer alimento más fuerte, más sólido, hasta que come alimento sólido. Su deleite está en la palabra de Dios, en los mandamientos del Señor, porque en Él hay la naturaleza divina que ha sido injertada por el Espíritu Santo en el momento de hacerlo nacer de nuevo, al convertirlo en una nueva criatura. Ese creyente busca, se deleita en la palabra de Dios y nunca va a empezar a ponderar y elogiar la carne y decir, ¿quién nos diera a comer lo que había en Egipto? En Egipto, figura del mundo, el creyente, el pecador tenía de todo, menos libertad en Cristo, menos ser una persona libre del pecado y de Satanás. Porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Qué triste es cuando a veces las pruebas empujan a un creyente, lo inducen a proferir palabras que no van, que no están acordes a su nueva posición en Cristo Jesús. Decir que antes estaba mejor que ahora que es del Señor. Querer como el perro volver a comer su vómito. No. El creyente halla satisfacción en la palabra de Dios, en la persona de Cristo, que es el maná celestial. Estos murmuradores, estando descontentos con aquello que es ajeno a su naturaleza, y peor aún, contagiaron con su ejemplo a los demás. Con razón la recomendación, la amonestación seria del apóstol Pablo: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Qué mensaje de actualidad para nuestros jóvenes, para nuestras niñas, que tienen que abrir los ojos, tienen que oír esta solemne advertencia, porque no se puede, la palabra estaba escrita, no podéis arar al pueblo de Israel con buey y con asno. No está hecho para juntarlos al yugo. Y el yugo desigual, el que cree en Cristo, el que ha nacido de nuevo, con uno que no ha nacido, va a tener siempre choques, va a tener problemas y va a ir directo al fracaso. Nuestro segundo pensamiento es la diseminación del mal. ¿Por qué digo esto? Porque en el verso 10 está escrito: el pueblo lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Imagínese, fórmese un cuadro de aquel espectáculo. Fuera de sus tiendas, en la puerta de su tienda, llorando. ¿Por qué? Pronto se había extendido el pecado,
La levadura de malicia y de maldad leuda toda la masa, dice la palabra de Dios. Y ahí están en las puertas de sus tiendas lloriqueando, llorando. Es que el mal se ha diseminado. Unos cuantos lloraban y todos fueron contaminados. No erréis, dice la palabra en 1 Corintios 15:33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las malas codicias se difunden como el fuego. Fíjese, rápido. Las malas codicias se difundieron como el fuego. Y solo el fuego de la disciplina divina puede detener su nefasto progreso, como se lo detuvo en el verso 33. Léanlo el verso 33. Cuánta angustia y dolor acarreó todo esto. Moisés, el siervo fiel de Dios, se desanimó al ver tal desorden moral y espiritual. Se desanimó al extremo que dice: ¿por qué no he hallado gracia en tus ojos? Llegó al momento en el verso 15 de decir: te ruego que me des la muerte más bien. Desalentado, por un lado. La buena obra de Dios en los corazones se paralizó. El viaje a la tierra de Canaán, a la tierra de promisión, se interrumpió. Las bendiciones de Dios se detuvieron. Y miles terminaron su carrera en un sepulcro de concupiscencia. Verso 34 ha sido leído. Y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Ataaba, tumba o sepulcro de los codiciosos, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. Miles terminaron, se les acabó el viaje a la tierra prometida. Semejantes calamidades ocurren aún ahora entre grupos de cristianos por las mismas causas, por pecados. Dice 1 Corintios 11:30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, muchos han muerto, bajo la disciplina de Dios. En tercer lugar, dice el Salmo 78:29, comieron y se saciaron. Les cumplió, Dios les cumplió pues su deseo. ¿Deseaban carne? Bueno, carne van a tener. Dios levantó 70 ancianos, los cuales profetizaron amonestando, sin duda de parte de Dios. Pero el ministerio de la palabra de Dios fue desechado. Y los rebeldes insistieron en la indulgencia de sus concupiscencias. Fíjese, cuando hay capricho, cuando la concupiscencia se ha cebado de la voluntad y del ser entero de una persona, la palabra de Dios, por más sano que sea el ministerio, pasa por encima. Es desechada la palabra. ¿Por qué? Porque se ha dado carta blanca, licencia al pecado que destruye el carácter, esclavizando a la persona, al pecador con sus vicios. ¿Hasta cuándo? Dice hasta quemar su carne, hasta que les salga por las narices, hasta que lo vomiten. Carne querían, ahí tienen carne. Y terminaron vomitando por las narices la carne y llegaron a aborrecerla, dice el versículo 20. Van a tener carne, van a tener hasta que salga por las narices y lleguen a aborrecer lo que tanto apetecen, la carne. Vemos así que las cosas que codiciaron provocaron su destrucción. Y la palabra de Dios me advierte a mí y a ti. La paga, la recompensa del pecado es muerte. La palabra de Dios nos dice: el que siembra para su carne,
de la carne segará, de la carne cosechará corrupción. Qué episodio dramático en el desierto. Qué episodio que arroja lecciones bastante claras, solemnes. Qué episodio con un fuerte mensaje para nosotros, para que no volvamos la mirada hacia atrás, para que no apetezcamos las cosas que son del mundo, porque esos deseos, esa concupiscencia trae nuestra destrucción espiritual. Que Dios nos ayude, amados hermanos, a ver a través de estas pequeñas reflexiones, rescatado para nosotros las lecciones que este episodio nos ha regalado por medio del Espíritu Santo, el Señor.